Bueno, lo importante de la palabra de hoy, quiero que pueda prestar atención, quiero que si puede igual tomar apuntes. Es una palabra clave principalmente para el ministerio, para el cuerpo de Cristo, para la iglesia. Es una palabra que cuando trae revelación a nuestra vida no volvemos a ser los mismos, no volvemos a ver las cosas de la misma manera. Por eso es importante poder hoy entender por qué hay que luchar contra el espíritu de independencia. Amén. Vio todos los que estaban hoy acá, estos fueron los que terminaron. Sé que hay muchos que estaban sentados ahí que les quedó una clase, les quedó dos, capaz empezaron por la segunda, entonces les quedó todavía la primera. Pero de ellos, todos los que estaban acá, los que más fueron cambiados, los que más fueron transformados, los que más experimentaron un cambio en su vida o experimentaron a Dios, fueron los que más dependientes de Dios se volvieron durante todo el proceso. Y eso lo digo yo también porque uno lo ve como maestro. Yo estuve en el ciclo anterior, no el anterior, estuve también de maestro, y uno se da cuenta que el que más cambia, el que más es transformado o el que más experimenta a Dios en su vida es el que más dependiente de Él se vuelve. Muchas veces cuesta experimentar a Dios, cuesta experimentarlo a Él cuando creamos esa barrera de independencia, esa barrera de autosuficiencia o esa barrera de querer hacer las cosas como uno prefiere, como uno quiere hacerlo. Y ya se nota, por ejemplo, desde cuando entran al aula, el que, por ejemplo, cuando los servidores, los colaboradores lo invitan a sentarse más adelante, está el que dice, no, yo me voy a sentar acá, y se sienta ahí, no lo mueves más. Y después está el que le dice, vaya adelante, y capaz que duda un poquito, pero se manda. Pero eso no demuestra debilidad, no demuestra timidez, sino que demuestra una dependencia de Dios. Es una muestra de decir, aún mismo acá adentro, cuando por ejemplo Lugier te dice, venga, pase más adelante. Bueno, el que sonríe, ¿no? Capaz hay alguno que no sonríe. A mí siempre me sonríen, yo por eso siempre los veo sonreír. Capaz que a ustedes no, pero bueno, justo a mí me sonríe, no sé por qué será. Nada, mentira. Pero vio que cuando lo invitan a sentarse más adelante, está el que dice, no, yo estoy bien acá, dice. Y se quedó en el anteúltimo lugar ahí tranquilito. Y después está el que dice, bueno, voy. Y se manda nomás. Entonces, lo que hace es decir, está bien, uno capaz lo ve como debilidad, lo ve como timidez, lo ve como sumisión, lo ve como algo negativo, pero lo que hace esa persona también es demostrar que dice, bueno, hoy no dependo de mí, no dependo de lo que yo pienso, no dependo de lo que hoy vine a hacer yo, sino que dependo de lo que Dios tiene para mí. Y si esta persona que Dios puso acá me envió para que yo vaya más adelante o me dijo que me sienta acá, es porque Dios tiene un plan conmigo. Entonces, es importante poder entender esa revelación de volvernos más dependientes. Por eso esta palabra la separé por etapas. La primera y principal, vamos a ir a Génesis 1:26. En Génesis 1:26, la primera etapa va a ser la comunión inicial del hombre con Dios. En el principio sería en Génesis 1:26. No sé si ustedes lo pueden leer. Si no, me voy abajo, si lo pueden mover, porfa. Los que tengan ganas lo mueven. Génesis 1:26 nos dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces, ¿qué nos muestra acá la palabra? Que en el principio Dios nos creó a su imagen, dijo Dios que lo hagamos a su imagen y a su semejanza. Entonces, Él no nos creó en el plan original, no nos creó para ser, como muchas veces la religión o la gente que no conoce cree que uno es como un esclavo de Dios o como que uno es totalmente inferior a Dios y que uno, Dios es una autoridad abusiva, una autoridad que se aprovecha de uno y uno está engañado, uno siempre sufre por el Evangelio, uno siempre sufre por creer en Dios. Pero Dios en el principio, en su plan original, Él dice, creemos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y dice, y señoree, es decir, Él lo puso en el Edén para que gobierne junto a Dios. Dios lo que hace es cederle esa autoridad al hombre y decirle, te confío esta parte para que vos gobiernes conmigo. Entonces, el plan original de Dios nunca fue que nosotros estemos que nosotros estemos en un escalón más abajo que Él, o que nosotros dependamos del diablo, que nosotros estemos enfermos, que nosotros estemos tristes, que nosotros estemos perdidos, sino que la voluntad original de Él
fue que gobernemos junto a Él. A ese nivel fue que Él puso esa confianza en nosotros, puso ese voto de confianza en nosotros en decir, a vos te voy a dejar para que gobiernes esto. Entonces, luego, cuando vamos a Génesis 2, 7, Génesis capítulo 2, versículo 7, esto es toda parte de la primera parte, como le dije, la comunión inicial. En Génesis capítulo 2, versículo 7, donde sopla el aliento de vida, como dice la palabra, dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Es decir, ese es nuestro origen, ese es nuestro comienzo, es cuando Él sopló vida en nosotros. Y ese soplo de vida es lo que usted siempre tiene que declarar, por ejemplo, en momentos de enfermedad, en momentos de cuando hay enfermedad, cuando hay diagnósticos, cuando hay tristeza, cuando hay depresión, cuando hay soledad. Usted tiene que declarar siempre que venga ese soplo de vida, que venga ese aliento de vida, como dice la palabra, porque ese soplo de vida es el que a nosotros nos dio vida, nos dio origen, nos dio imagen, y ese soplo de vida es el que también hoy mismo nos puede seguir sanando, nos puede seguir restaurando, porque no es algo natural, no es algo humano, sino que es Dios mismo soplando vida hacia nosotros. Entonces, siempre tenga en cuenta esa palabra, ese concepto de aliento de vida cuando usted ore. Vieron que hay veces que uno, se lo digo porque hay veces que nosotros cuando empezamos a orar o nos animan a que oren, uno dice, pero no sé por dónde empezar, no sé cómo hacerlo, pero ¿y qué digo? Y la oración más cercana que sabemos siempre es la del Padre Nuestro y la de los alimentos. Entonces, cuando queremos orar siempre nos acordamos de bendecir los alimentos y nos acordamos del Padre Nuestro. Entonces, una de las cosas importantes que siempre tenemos que nosotros tener en cuenta es el aliento de vida. ¿Y por qué dice el versículo siguiente, por favor? El 8. Dice: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Es decir, no es que lo único que había donde Dios habitaba era el Edén, sino que, como vamos viendo en la palabra, habían 4 mares, habían varios sectores donde Dios habitaba, eran varios lugares, y justamente el Edén, el huerto del Edén, se lo confió al hombre. Ese lugar era donde el hombre tenía toda autoridad junto a Dios, era donde el hombre tenía el poder para gobernar. Por eso luego habla cuando vio al hombre solo, que dice, no es bueno que el hombre esté solo, le dice a Adán que le ponga nombre a todos los animales y las bestias que habitaban junto a él, pero dice que luego de eso no encontró una ayuda idónea y por eso crea a la mujer. Entonces ahí el hombre, Adán, luego de ponerle nombre a todos los animales, buscando esa ayuda idónea o esa ayuda que necesitaba y no haberla encontrado en los animales, fue Dios que de la costilla del hombre creó a la mujer, y ese es el principio también de todo. Y luego en Génesis 2, del 16 al 17, Génesis 2, del 16 al 17, dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Siguiente. Dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces, como les decía recién, lo que hace Dios es dejarle autoridad al hombre, es decir, delegarle autoridad al hombre. Así como hoy tenemos autoridad para echar fuera demonios, amén. Tenemos autoridad para sanar a los enfermos, tenemos autoridad para liberar a los cautivos, tenemos autoridad sobre el cielo, tenemos autoridad sobre la tierra, amén. Entonces, esa misma autoridad es la que Dios le delegó también al hombre en el Edén y le dijo, bueno, yo te doy la autoridad que yo tengo, te la voy a delegar para que vos cuides el Edén, para que vos cuides esto, pero lo único que no podés hacer, pues justamente es una autoridad delegada, es decir, no tenía una autoridad completa sobre el lugar. Él tenía la autoridad sobre esas cosas, pero con una condición, porque cuando uno delega autoridad a alguien, esa persona no puede hacer más de lo que uno le autoriza. Entonces, si Dios nos delegó esa autoridad, nosotros no podemos hacer más de lo que Él nos había autorizado. Entonces el hombre tenía esa instrucción clara, porque Él quería, como le dije recién, que gobernemos con Él, y para eso nos dejó instrucciones específicas. Una instrucción específica fue que no podemos gobernar más allá de esa instrucción, y esa instrucción fue que no podemos comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces,
esas eran las reglas claras que tenía Adán en el principio. Esa era la etapa inicial en donde el hombre en ese momento era dependiente de Dios, justamente. Ese momento era, si bien tenía autoridad, pero era dependiente de Él, porque no era una autoridad totalmente autónoma de la de Dios, sino que era una autoridad dependiente de Él también. Entonces, luego en la segunda etapa era cuando no habían obstáculos entre Dios y el hombre, es decir, nada nos separaba de la relación con Dios, nada nos separaba de la intimidad con Dios, de habitar con Dios, de estar con Él, porque justamente no había muerte, no había enfermedad, no había dolor, no había tristeza, no había angustia, no había preocupación, no había pobreza, no había preocupaciones, porque justamente habitamos en la plenitud de todas las cosas, habitamos junto al Padre, que es nuestro Creador, que es el Dios Todopoderoso y el dador de todas las cosas. Amén. Entonces, en ese momento no había nada que nos separara, no había ninguna barrera, no había ningún obstáculo, hasta que luego Satanás, el diablo, engaña a la mujer para que sea independiente a Dios. Es decir, el núcleo de la intención original de esa tentación era que se vuelva independiente de Dios, era que se vuelva independiente de la voluntad de Dios, que se vuelva independiente de lo que Dios quería. Y así es como hasta el día de hoy el diablo siempre busca eso en nosotros. El diablo siempre busca que nosotros no dependamos de Dios, que no dependamos de las personas que Dios pone en nuestro camino, sino que seamos independientes. Por eso, así como el mismo ataque que hoy te viene quizás del enemigo, quizás reconoces que hay ataques del enemigo que vienen como tentaciones, que vienen como oportunidades, que vienen como problemas, y que lo que buscan siempre es volverte independiente de Dios. No buscan que te acerques a Dios, no buscas que dependas de Dios, sino que vienen a hacerte independiente de Él. Porque el diablo sabe que cuando nos volvemos independientes de Él es cuando empezamos a perder esa protección que Dios nos da. Amén. ¿Me va entendiendo? Entonces, entramos a la tentación de Satanás el diablo. En Génesis 3, versículo 1, Génesis capítulo 3, versículo 1. Nos muestra cómo, si usted lo lee luego en su casa tranquilo, Génesis 1, 2 y 3, habla del comienzo del hombre, luego de la caída del hombre, y dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Siguiente. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces, en el versículo anterior ya vemos dos cosas que estaban mal. Primero, hay que reconocer que tenemos que empezar a entender que el diablo siempre va a buscar dialogar con nosotros. Me da risa porque, al fin y al cabo, como veíamos en las caricaturas en su momento, que siempre aparecía el angelito acá y el diablo acá, y termina siendo una realidad en nuestra vida, porque el diablo lo que siempre hace con nosotros es intentar dialogar, intentar convencer, intentar engañar, porque dice que el diablo vino para robar, para matar y para destruir. ¿Cuántos saben eso? Entonces, nada que viene de él puede ser bueno, nada que viene de él puede ser duradero. Entonces, lo que el diablo siempre buscó en nosotros, lo que el diablo siempre quiso y lo que siempre intenta hacer en nosotros es dialogar con nosotros, es engañarnos, es convencernos. Por eso no fue que a la mujer le puso la manzana, no fue que él le dio la manzana a la mujer, no fue que se la tiró, no fue que se la llevó, sino que lo que hizo el diablo para empezar fue dialogar con la mujer. Digo la mujer, pero tranquilamente puede ser el hombre, no es necesario hacer esa distinción de género, pero es decir, el diablo siempre lo que va a buscar con nosotros es dialogar. Entonces va a buscar meterte esa palabrita, buscar meterte esa idea, buscar meterte esa intención, buscar convencerte de lo que podés llegar a hacer, no está tan mal, de que tranquilamente lo podés hacer sin Dios, de que tranquilamente te va a ir bien, por más que no lo consultes con Dios. Entonces, con el diablo uno tenemos que entender que no se dialoga con el diablo, no se conversa con el diablo, y capaz dice: no, pero yo nunca hice la ouija, nunca nada de brujería, no puedo dialogar con el diablo. Bueno, pero una manera de dialogar con el diablo es en la mente, en los pensamientos, donde tenemos siempre esas batallas en la mente,
de si tengo que ir a la iglesia o no tengo que ir, si busco de Dios o no busco, si voy antes o no voy antes, si hago tal cosa que me pidieron o no hago tal cosa, o para cualquier tipo de decisión en la que tengamos, siempre va a estar el pensamiento de Dios, el pensamiento original, todo lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto, pero luego siempre va a venir el ataque del enemigo, el dardo del enemigo para confundirte, para querer traer confusión a tu vida, para no saber si estás tomando una decisión bien, para no saber. Entonces el diablo siempre va a buscar dialogar con vos, siempre va a buscar meterte cosas en la cabeza para que vos te vuelvas independiente de él, porque él no quiere que tomes la decisión que a él le conviene, él solo quiere que vos seas independiente de Dios, porque él sabe que vos, siendo independiente, es que perdés la protección de Dios. Por eso el diablo solo, Satanás, el diablo, no podía hacer nada. Él solo no puede, más que intentar destruirnos, más que intentar y hacer intentos, no puede hacer nada porque necesita de personas de carne y hueso para operar. Entonces, como todos los demonios y como todas las potestades, solos no pueden hacer nada, por eso necesitan siempre un cuerpo, necesitan a alguien para usar, para llevar a cabo su plan. Entonces, ¿cómo ellos pueden lograr eso? ¿Cómo el diablo puede lograr eso? Es la manera en la que vos te vuelvas independiente a Dios. Porque él sabe que cuando te volvés independiente a Dios, estás yéndote fuera de la protección que él trajo para tu vida. Estás saliendo del lugar que Dios creó para que vos estés protegido. Entonces, luego también, ¿qué pasó? Que la mujer estaba en el lugar incorrecto, porque el Edén era grande y en una parte era que estaba el árbol de conocimiento del bien y del mal. Es decir, el hombre en ese momento no tenía dimensión de eso. Estaba el árbol de la vida también, que si comían de ese árbol iban a vivir para siempre. Y luego estaba este árbol que era el de conocimiento del bien y del mal. Es decir, el hombre en ese momento no tenía distinción de lo que era bueno, lo que era malo, porque era todo lo creado por Dios. Es decir, no había maldad. Por eso el único que tenía esa noción era Dios. Entonces, y el diablo también. Entonces la mujer dice que estaba observando el fruto, dice que estaba observando el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Que la mujer estaba en el lugar incorrecto también. Y uno dice, bueno, pero yo no tengo el árbol del conocimiento del bien y del mal al lado de mi casa. Bueno, pero también tenés tu celular, pero también tenés redes sociales, pero también tenés lugares a los que sabés que no tenés que ir. Y muchas veces hablamos del conocimiento del bien y del mal por el árbol, pero muchas veces nuestro celular también puede ser ese árbol donde está el conocimiento del bien y del mal. Pueden ser las redes sociales, porque hoy en día es difícil poner ejemplos prácticos o poner ejemplos basados en la realidad, porque todo pasa por el celular, todo pasa por las redes sociales, todo pasa por una pantalla. Entonces, muchas veces, hoy en día para el enemigo es mucho más fácil mostrarnos ese fruto, digamos, del conocimiento del bien y del mal en las redes sociales, porque con deslizar o con un me gusta o con un clic tenemos al alcance un montón de otras cosas, así como buenas, también malas. Entonces, empezar también a tener discernimiento de qué haces con tu celular, qué haces con tus redes sociales, a qué páginas entras, qué perfiles entras, en qué lugares te metes con tus redes sociales, con tu celular, cuáles son los links que apretás, cuáles son los links que recibís. Entonces, porque muchas veces también estamos en el lugar incorrecto, porque muchas veces empezamos a meternos en nuestro celular, a empezar a ver a los demás que hacen, empezamos a meternos a perfiles de personas que no nos acercan a Dios, empezamos a buscar refugio en páginas que no son las que Dios, donde no son páginas que hablan de Dios. Empezamos también a ver contactos, a ver estados, a ver cosas que no son, que nos acercan a Dios, que no son justamente cosas que entonces no puedo ver las redes sociales. No, se pueden ver las redes sociales, de hecho yo las uso igualmente, pero que con tus redes sociales no sea también, que tu celular no sea un elemento para que te vuelvas independiente de Dios. Mucha gente inclusive se congrega solo virtualmente porque dice que no es necesario venir acá a congregarse porque por el celular lo puede ver, porque por el celular es más cómodo. Entonces, independientemente de que sí está buscando de Dios, es también una manera de volverse independiente de Dios. Es decir, no necesito congregarme, no necesito hacer el esfuerzo de ir hasta allá porque lo puedo tener acá. Entonces, muchas veces nosotros también pasa que caemos, que nos equivocamos, que
tomamos la decisión incorrecta porque estamos en el lugar incorrecto. Entonces, no podemos pretender también volvernos dependientes de Dios si siempre estamos habitando los lugares incorrectos o los lugares que no tenemos que estar. Y no es que hay lugares incorrectos establecidos en algún lado donde hay una lista que te dice a tal lugar puedes ir y a tal lugar no, sino que eso pasa por la revelación que vos tenés en tu relación con Dios. Es decir, si por ahí la casa de tus parientes sabés que no es un buen lugar para ir porque volvés muy cargado, porque se ponen a tomar, porque se ponen a discutir, porque se ponen a pelear, si vos sabés que el club al que vas no es el mejor lugar porque después te contaminás, después te da la tentación de hacer otras cosas, o sabés que no te vas a controlar. Entonces, esos son los lugares incorrectos donde solo los vas a saber vos en tu relación con Dios. Porque yo no conozco la vida de todos, no conozco la situación de todos, pero Él sí te conoce y Él lo que busca es que vos te vuelvas dependiente de Él. No para que seas su esclavo, no para que seas, si bien luego en el Nuevo Testamento se usa la referencia de ser esclavos de Cristo, en el sentido lindo de decir, bueno, yo no dependo más de mí, no dependo, porque para el esclavo ni siquiera era considerado una persona. Entonces, ni siquiera dependo de mí, sino que dependo de lo que Dios, mi Señor, Dios mi Padre, haga de mí. Amén. Entonces, luego lo que termina pasando es que la mujer come, la mujer come el fruto prohibido, el de conocimiento del bien y del mal, y se concreta la caída del humano, la caída del hombre del Edén. Entonces, ¿cómo se dieron cuenta ellos cómo se había dado cuenta Dios que habían comido el fruto? Porque decía que el hombre y la mujer estaban desnudos porque no sentían vergüenza, porque no conocían lo que era el bien y lo que era el mal. Entonces, luego, cuando vio que habían buscado algo para taparse, fue que Dios les preguntó, ¿por qué te tapás? Y le dijo, porque estamos desnudos, le dice el hombre. Y Dios le dijo, ¿cómo sabes eso? ¿Qué acaso comiste del fruto del bien y del mal? Y luego fue donde exactamente se confirmó que habían comido el fruto del bien y del mal. Y fue cuando Dios luego maldijo al hombre y lo mandó a la tierra. Pero siguiendo con la tentación de Satanás, hay 3 tipos de tentaciones y necesito 1 de Juan 2:16, pero en la NTV lo necesito. Yo se lo voy a leer de acá, pero si lo pueden poner en la pantalla. 1 de Juan 2:16 en la versión nueva, en la nueva traducción viviente. Es una de las versiones, como siempre le hablo, de la Biblia. Primera de Juan 2:16 nos dice, pues el mundo no solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y luego al final dice, y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea, pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre. Amén. Entonces, acá también nos damos cuenta que la vida eterna depende de volvernos más dependientes de Él. Se basa en volvernos más dependientes de Él. Es decir, no se dice que todo lo que la gente quiere está en la NTV, eso. La 2:16. No, pero creo que no es la NTV. Esa es Reina Valera. Bueno, si la tienen. Entonces, ¿cuáles son las 3 tentaciones más grandes que el mundo nos ofrece o que el enemigo nos ofrece? La primera y principal dice, el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico. Lo segundo dice, un deseo insaciable por todo lo que podemos ver. Y lo tercero es el orgullo de nuestros logros y nuestras posesiones. Entonces, siempre vamos a intentar... Ahí está. Entonces, esas son una de las 3 tentaciones donde la palabra nos habla de que eso es lo que el mundo nos ofrece y que luego dice que nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Entonces, muchas veces van a venir esas tentaciones a nosotros porque la palabra dice que eso es lo que el mundo nos va a ofrecer. Porque como les digo, hay toda una guerra espiritual, hay una batalla espiritual que nos rodea constantemente. Hay todo un mundo espiritual que existe. No es que vivimos una realidad solos, totalmente ajena a lo que pasa y que la espiritualidad solo ocurre en la iglesia. El mundo espiritual está en todos lados. Hay todo el tiempo una guerra espiritual por tu mente, por tu cuerpo, por tu alma. Porque no les dije recién, nosotros somos un alma que tiene
un espíritu dentro de un alma que tiene un cuerpo. Entonces somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. Y ¿por qué dice que el mundo, si pueden dejarlo por favor, ¿por qué dice que el mundo nos ofrece? Porque justamente Dios fue tan bueno con nosotros que nos dejó elegir qué es lo que queremos hacer de nuestra vida. Él nos dio el libre albedrío, como se conoce. Es decir, Él no nos obligó a que nosotros seamos sus hijos, no nos obligó a que lo busquemos, no nos obligó a que lo hagamos, sino que Él dijo, el mundo te ofrece esto y lo que yo te ofrezco es esto. Entonces hay que ver nosotros de qué lado queremos estar. Si queremos estar del lado de lo que el mundo nos ofrece, queremos servirle al mundo, que dice que el mundo nos ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos, y luego el orgullo de nuestros logros y de nuestras posesiones. Entonces, si podemos poner igual el siguiente, el 2:17, dice, pero lo malo de este mundo y de todo lo que ofrece está por acabarse, en cambio, esa Reina Valera, pero en cambio el que hace lo que Dios manda vive para siempre. ¿Amén? ¿Cuántos quieren vivir para siempre? Siempre hay alguno que dice, no, yo no quiero porque me voy a quedar solo, dice, se van a morir mis amigos, dice. ¿Y para qué voy a vivir tanto si después me voy a quedar solo? Dice. ¿Nunca escuchó a alguien que diga así? ¿Sí o no? Nadie me dice nada, capaz me tratan de loco. Igual soy medio. Entonces, ¿qué es la independencia? La independencia es la autonomía de la voluntad humana, es decir, es el actuar separado de Dios, es, según el Nuevo Testamento, como nos dice, es vivir según la carne. Vieron que en el Nuevo Testamento siempre van a ver que habla de la carne, y luego hay en Romanos 7, creo que es Romanos 7, el apóstol Pablo nos muestra lo que es nuestra naturaleza pecaminosa, lo que son los deseos de la carne, y que el apóstol Pablo llegaba a tal punto de quererse volver dependiente de Dios, que decía que esperaba con ansias el día que se muera, porque ese día iba a ser el día que él iba a estar separado de su carne, que él iba a estar separado de la naturaleza pecaminosa y que iba a poder habitar con Cristo Jesús. Entonces, a ese nivel de dependencia tenían los apóstoles en su momento, de no querer vivir por sus deseos, de no querer vivir por su carne, de no querer vivir por sus pasiones, sino que decían hasta un punto como que deseo que llegue el día en el que yo me muera para yo poder ya separarme de mi carne, para yo poder separarme de mi naturaleza pecaminosa y no pecar más, no caer más en pecado, no caer más en mis pasiones, no caer más en mis deseos, porque muchas veces están esas tentaciones y, como les leí recién, siempre el mundo nos va a venir a ofrecer eso, pero la manera más fácil, la mejor manera de no caer en nuestras pasiones, no caer en nuestros deseos, es volvernos dependientes de Él, es volvernos dependientes de lo que Dios quiere para nosotros, no creernos autosuficientes. Nadie te está diciendo que no tengas autoestima, nadie te está diciendo que no tengas identidad, nadie te está diciendo que no te ames a vos mismo, pero lo que Dios te está diciendo es que no te creas autosuficiente en vos mismo, que no te creas que vos solo podés hacer todas las cosas, porque muchas veces esa es la razón por la que la gente llega a la casa, llega a los pies de Cristo y nunca experimenta un cambio, porque siempre actuó de manera independiente, siempre el líder, siempre el pastor, siempre el apóstol, siempre Dios le ofreció el cambio, le ofreció la salida, le mostró el camino, pero no quisieron obedecerlo, no se animaron a tomarlo, no se animaron a decidirlo y se manejaron independientemente. Entonces, por eso también pasa que mucha gente dice, pero si Dios existe, ¿por qué hay tanta maldad en la tierra? Pero si Dios existe, ¿por qué pasan cosas tan malas? ¿O por qué le pasó esto? Entonces, en la tierra somos muchas personas y no todas creen en Dios. Entonces hay mucha gente que se volvió a un camino independiente de Dios, mucha gente que tomó un camino apartado de Dios y se volvió independiente de Él, y eso es lo que también generó que el diablo y todos sus demonios puedan también tener autoridad sobre esta tierra, porque justamente si no estamos de un lado, estamos del otro, porque dice la palabra que al que es tibio se lo vomita de la boca. Amén. Entonces la cuarta etapa es la caída, es el momento en el que el hombre se creyó que era suficiente en sí mismo. Ese momento en el que el hombre tomó la decisión de volverse independiente de Dios, ese momento, en el mismo momento en el que desobedeció a Dios, eso fue una señal de volverse independiente de Él. Fue una señal de decir, Dios, yo para esta cosa no te necesito. Entonces,
En ese momento fue que Dios, como es un Dios justo, Dios es un Dios de justicia, castigó al hombre por su pecado, castigó al hombre por lo que hizo mal. Y luego, ¿qué sucedió cuando el hombre cayó? ¿Cuáles fueron las consecuencias de haber caído? Y présteme atención, ¿cuál fue la consecuencia del hombre de haber caído, de haber caído del Edén, de haber sido removido de la presencia de Dios? Es decir, la consecuencia de haberse vuelto independiente de Él. Lo primero fue que fue removido de su presencia. Entonces, al ser removido de su presencia, perdemos toda protección, perdemos toda paz, perdemos todo gozo, perdemos toda sanidad. Es decir, todo lo que Él nos puede ofrecer, nosotros lo perdemos por volvernos independientes de Él. Luego también perdió la autoridad que tenía. Por eso, en ese momento tenía autoridad sobre todos los animales de la tierra, sobre todas las bestias. Y cuando el hombre cae a la tierra, cuando el hombre se vuelve independiente de Él, fue que perdió también aún esa autoridad con los animales, con las bestias. Entonces, perdió la autoridad que le había sido delegada. Hoy en día nosotros tenemos autoridad gracias a Jesús, gracias al Hijo de Dios. Hoy tenemos autoridad para echar fuera demonios, tenemos autoridad para sanar, para liberar. Amén. ¿Cuántos tienen autoridad para eso? Amén. Mañana hacemos una cruzada entonces con todos ustedes. Amén. Entonces, amén, amén. Hacemos un Transforma 3.0 y lo invitamos a Daddy Yankee. Estaría bueno, ¿no? Amén. Entonces, luego también lo que el hombre perdió en el momento que se apartó de Dios, en el momento que se volvió independiente, fue la relación y la vida que tenía junto al Padre. Es decir, esa vida en plenitud, esa vida en santidad, esa vida en prosperidad, esa vida en paz, esa vida en amor que él tenía, en la que él habitaba con Dios, la perdió justamente por volverse independiente de Él. Y nosotros no estamos muy lejos de lo que le pasó a Adán, nosotros no estamos muy lejos de lo que Adán fue, porque justamente a nosotros nos pasa hoy en día y nos sigue pasando de que intentamos hacer las cosas de nuestra manera, de que cuando llegan diferentes decisiones, cuando llegan diferentes propuestas, cuando llegan desafíos, inclusive cuando llegan momentos malos, no siempre recurrimos a Dios, sino que nos encerramos en algún deporte, nos encerramos en nuestra familia, nos encerramos en un hobby, nos encerramos en nuestros amigos, nos encerramos en nuestra pareja. Entonces, esa también es una manera de volverse independiente de Él, porque no está mal, por ejemplo, no está mal el volverse, el tener un matrimonio, el tener una familia, el hacer un hobby, el hacer un deporte, el juntarse con tu familia. No está mal. Lo que está mal es que eso te vuelva dependiente de ellos, o que eso te vuelva independiente de Dios. Es decir, como cantábamos recién en la adoración, es fácil cantar, nuestra prioridad es Él, la meta es Él, pero no es fácil tampoco ponerlo en práctica todos los días de nuestra vida. No es fácil tampoco ponerlo todo el tiempo en práctica en nuestra vida, porque si cantamos nuestra prioridad es Él, Él también lo tiene que ser en nuestra vida. Amén. Entonces, la quinta etapa es que el hombre no asimiló todo lo que le podía sobrevenir. El hombre no tuvo en cuenta todo lo que podía sobrevenir, porque justamente el diablo fue el que le hizo creer que nada iba a pasar. Justamente el diablo después le dice que no pasaba nada si lo hacía. Y eso pasa también cuando el diablo viene a atacarnos a nuestra vida, cuando viene a proponernos cosas, cuando viene a proponernos tentaciones, cuando viene a proponernos placeres físicos, cuando viene a proponernos sentirnos orgullosos de nuestros logros, cuando viene a proponernos esos deseos de la carne, esos deseos pasionales. Entonces, el diablo siempre te va a tentar de una manera en la que vos no tomes dimensión de lo que estás haciendo, no tomes dimensión de lo que estás perdiendo. Porque muchas veces tenemos en cuenta todo lo que nos enseñaron, tenemos en cuenta todo lo que nos dijeron, y por más hacerlo a un lado, en ese momento nunca tenemos en cuenta todo lo que estamos perdiendo. Es decir, hay muchas oportunidades en tu vida que perdiste por volverte independiente de Él. Hay muchas, siquiera relaciones o matrimonios o noviazgos, lo que sea, que se perdieron porque se volvieron independientes de Dios. Es decir,
en ese momento una familia, un matrimonio, una iglesia, un liderazgo no puede funcionar, no puede dar frutos si se vuelve independiente de Dios. Es decir, por más que lo cantemos, es una realidad. Es decir, nosotros tenemos que ser, nuestra prioridad siempre tiene que ser Él. Es decir, la meta, como dice la palabra, nuestra fe es el autor y el consumador de nuestra fe. Es decir, el consumador quiere decir que es donde termina y el autor es donde empieza. Entonces, todo siempre tiene que ser en dependencia de Él. Nosotros no podemos hacer algo que no sea dependiendo de Él. Por eso, muchas veces siempre se ve a las personas que les fue bien en la fe, o personas, inclusive personas que les ha ido bien en la fe, o que son grandes pastores, que son grandes ancianos, que son el título que tengan, que son hombres de Dios y que les ha ido bien. Y hay gente que capaz está sentada al lado, gente que está sentada atrás, y los ven a ellos y se ponen mal, o se enojan, o se deprimen, o les preocupa porque ellos no han podido experimentarlo así, porque ellos no han podido tener ese éxito que han podido tener. Pero sepa que a la persona que mejor le va es la que más dependiente de Dios se volvió. Es decir, por ejemplo, siempre pongo ejemplo al padre de la casa, al apóstol Rodrigo, porque es mi papá y el ejemplo más cercano que tengo. Pero él no es que se volvió, no es que se construyó este templo, no es que se logró lo que se logró por ser independiente de Dios, por hacer lo que él quería, por perderse sus pasiones, por perderse en sus gustos, sino que se logró volviéndose más dependiente de Dios. Es decir, a pesar de que habías, por ejemplo, el domingo pasado, que le había llegado a las 6 de la mañana de viaje junto a los que habían venido en el viaje de Esquel, y tenía el servicio a las 10, que tenía diferentes personas para poner a predicar, como yo, como la maestra, como los pastores de las sedes. Él sabía que no depende de él sabía que no se podía volver independiente de él. Y entonces él murió a su carne, murió al decir, bueno, me quedo dormido y voy a la tarde, me quedo dormido y descanso hoy, que viajé mucho, que ya estuve predicando ayer, sino que dijo, bueno, yo muero a mi carne, muero a mi deseo, muero a mi voluntad, muero a mi independencia, y a la mañana voy a estar predicando. Y luego no solo eso, sino que a la tarde también estuvo predicando. Entonces son diferentes ejemplos de... Son diferentes ejemplos de cómo una persona puede mostrar su dependencia a Dios. Por ejemplo, en la universidad, yo el primer año que empecé, digamos que tomé la universidad como también un camino para la independencia de Dios, porque mi idea en su momento era decir, bueno, yo voy a estudiar, me concentro en el estudio, entonces tengo menos cosas que hacer en la iglesia, entonces tengo menos responsabilidad en la iglesia gracias a que voy a estar estudiando. Y como mucha gente hace hoy en día, y que no siempre se dice, pero en el corazón se piensa, de que empiezan un deporte para decir, bueno, justo el viernes o el sábado que tengo casa de paz no voy a poder ir porque voy a aprovechar que tengo esto. O el domingo no voy a poder ir porque voy a estar jugando y tengo que hacer lo otro. O mucha gente empieza diferentes actividades para evitar el llamado que Dios tiene para su vida, porque somos muchos los llamados, amén. ¿Cuántos fueron llamados? Amén. Pero hay mucha gente que le quiere escapar a eso, que le tiene miedo a su llamado, que le tiene miedo a su propósito, que le tiene miedo a volverse dependiente de Dios. Entonces, por eso todo el tiempo están buscando atajos, están buscando excusas, están buscando situaciones para poder decirle que no a Dios, para poderle decirle que no. Pero es como que a la vez tienen ese cierto temor de Dios para no hacerlo tan directo. Entonces dicen, no es que no quiero, es que justo tengo lo otro. Entonces siempre nos quedamos como en esa línea de decir, no, es que justo tengo esto, y que justo cuando me pasaste tengo lo otro, y que justo ahora que hay que ir a visitar me llamó mi tía que la tengo que ir a ayudar con tal cosa, y que entonces es como que siempre buscamos algo para alejarnos de Dios o para evitar a Dios, no porque uno no lo quiera a Dios, sino que uno tiene miedo de tomar ese desafío de volverse dependientes de Él. Así como también me pasó a mi corta edad, porque yo decía, ¿para qué voy a aceptar que me envíen de pastor si recién tengo 20 años?
si en ese momento, si todavía tenía 20 años, si todavía tenía toda una vida por delante, si tenía un montón de cosas que disfrutar, un montón de cosas que hacer, porque si bien es una bendición, es una responsabilidad también, como dice Spider-Man, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Entonces, tiene algo de bíblico eso. Nada, mentira, no digan eso, pero es una realidad también. El hecho de que mientras mayor es el poder, también es mayor es la responsabilidad. Entonces, también yo quedé entre la espada y la pared de decir, hago mi voluntad y veo cómo me va, o me vuelvo dependiente de Dios y lo que Él quiera para mi vida. Y luego ahí fue que todo también comenzó a mejorar, donde fue todo que también comenzó a ir para arriba en mi vida. Obviamente uno no tiene una vida perfecta, uno tiene subidas y bajadas, pero siempre que se mantenga dependiente de Dios, siempre se va a mantener en su vida, porque nunca vamos a hacer menos de lo que Dios nos dio. Amén. Por ejemplo, en la universidad, como les decía al principio, tenía esa intención de volverme independiente de Dios, aprovechando el estudio, aprovechando la mejor excusa que es una carrera. Entonces, en ese año, al tener esa intención, al volverme independiente de Él, no tuve mucho éxito, había aprobado solo 2 materias, y luego al año siguiente que dije voy a volverme dependiente de Él, fue que terminé aprobando las 3, y este año, gracias a volverme dependiente de Él, aprobé 5, entonces también... Entonces fíjese la diferencia de cuando uno se vuelve independiente de Dios y cuando uno se vuelve dependiente de Él. Si bien este año justamente yo me volví más dependiente de Él, me volví más dependiente de Él en decir, bueno, lo tengo que poner primero a Él y después veré qué pasa. Como vamos a ver más adelante en Mateo 6:33, que siempre lo tengo en la cabeza como Romanos 12:2, el decir, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás va a ser añadido. Entonces, esa es la paz en la que uno descansa, esa es la tranquilidad en la que uno siempre tiene que poner su fe, en decir, si su palabra nos dice que busquemos primero a Él y todo lo demás es añadido. Entonces, ¿de qué me voy a preocupar buscándolo a Él? Pero muchas veces pasa que no lo ponemos primero a Él, no lo buscamos primero a Él y aún así queremos todo lo demás. Entonces, es como que hay un cortocircuito ahí porque no es lo que tenemos que hacer. Y el espíritu de independencia se va a infiltrar en cualquier área de nuestra vida que no dependa de Él. Es decir, en cualquier área que nosotros nos movamos independiente de Dios. Quizás sos dependiente de Dios en tu familia, en tu matrimonio, en tus finanzas, pero quizás en las relaciones con tus amigos te volvés independiente de Dios. No sos con tus amigos como sos con tu familia, como sos en la iglesia, como sos en el servicio. Entonces en esa área vos sos independiente de Dios y decís, en esta no, yo todo bien, pero con mis amigos del club soy así y no lo voy a cambiar. Yo todo bien, pero con mi familia soy esto y yo no tengo por qué cambiarlo. Entonces ese espíritu de independencia que opera en esa área va a tener el control de tu vida y no va a poder Dios operar en ella. Porque muchas veces... es fácil, por ejemplo, es muy fácil venir a servir, es facilísimo. Llegar temprano al servicio es muy fácil también. Venir los miércoles y los domingos es muy fácil. Ir a las casas de paz también es facilísimo. Ir a evangelizar también es una pavada. Pero lo que realmente cuesta es, dentro de uno, volverse dependiente de él. Lo que cuesta es pedir perdón, lo que cuesta es perdonar. Lo que cuesta es morir al ego, lo que cuesta es morir a los deseos, lo que cuesta es morir a la carne. Y hay mucha gente que, aún desde que yo lo veo, porque nunca me aparté, gracias a Dios, entonces iba a decir todavía, pero no queda bien que diga así, porque ya le doy lugar al diablo, así que no. No, cancelen. Yo escuché igual un amén por allá atrás, pero bueno. Nada, mentira. Pero muchas veces pasa que hay gente que conozco hace años o que la conozco hace poco y que me dice que va a casa hace mucho y que hay cosas en su vida que nunca han cambiado, y es como que gente que está todo el tiempo en una constante lucha y que no entiendo por qué me pasa esto y por qué me pasa lo otro y por qué. Pero muchas veces pasa que creemos que somos dependientes de Dios por venir a la iglesia, creemos que somos dependientes de Dios
por servir, creemos que nos volvemos dependientes de Dios por cumplir una función, pero en realidad uno se vuelve dependiente de Él. Primero, todo empieza adentro. Entonces, si dentro tuyo hay áreas que no le rendiste a Dios, como tu familia, como tu matrimonio, como tu trabajo, si dentro tuyo hay áreas que todavía no rendiste a Él, pero crees que por venir a la iglesia, pero crees que por servir, pero crees que por ser líder o por estar en una casa de paz algo va a cambiar, eso no va a ser así. Entonces, no podemos pretender recibir un milagro de Dios, no podemos pretender recibir un rompimiento en nuestra vida si hay áreas que todavía no le rendimos a Él. Si hay, en nuestro corazón todavía tenemos un espíritu independiente y capaz hay cosas en las que aún no nos hemos dado cuenta, pero no hemos vuelto independientes de Él. Quizás dentro hay mucha gente que también incluso se enoja con Dios por esas cosas porque dice, pero Dios, yo te sirvo, yo te busco, yo hago esto, hago lo otro. Pero hay áreas en tu vida que no le has entregado a Él. Hay áreas en tu vida que aún te moves en la manera en la que vos querés, y porque te das tus permitidos, porque te das tus permisos, porque te das tus lujos, porque te das tus permisos. Entonces, esas áreas en las que uno se toma esos atrevimientos, esas áreas en las que uno se toma esos privilegios de decir, bueno, pero hoy o justo ahora o en esto voy a hacer como yo quiero, pero qué problema, o no pasa nada una vez, no pasa nada justo hoy hay que aprovechar, hoy se da la ocasión. Entonces, en esas áreas y en esos momentos es donde perdemos la protección, perdemos esa dependencia de Él y nos volvemos independientes en el sentido de que ahí Dios ya nada puede hacer. Por eso no cometas ese error de congregarte tanto tiempo en una iglesia, de buscar tanto de Dios, de servir, de hacer, de ir y venir, pero sin volverte dependiente de Dios. Porque el servicio no es lo mismo que la comunión con Dios, el servicio no es lo mismo que la relación con Dios. El congregarse no es lo mismo que relación con Dios, porque hay gente que yo he conocido que hoy lamentablemente no se congrega, pero que se congregó mucho tiempo y nunca tuvo una relación con Dios, nunca experimentó a Dios en la intimidad, nunca experimentó a Dios de otra manera. Entonces, en el momento que se acabó la motivación, en el momento que se acabó la esperanza, que se acabaron las ganas, se acabó todo. Pero justamente porque estaban haciéndolo en sus fuerzas, porque estaban haciéndolo independientes de Dios. Y lo que Él quiere hoy es que vos te vuelvas dependiente de Él, que rompas con todo espíritu de independencia, que rompas con todo ciclo de independencia en tu vida. Capaz sos líder, capaz estás crecido, capaz hace años que venís, pero hay áreas que no le rendiste todavía, y Él hoy quiere que vos rompas con ese ciclo de independencia, que rompas con tu naturaleza pecaminosa, que rompas con tu carne, que rompas con todo lo que te está afligiendo, con todo lo que te está atando, con todo lo que te está deteniendo. Hay gente que mucho tiempo pasa detenida, que mucho tiempo pasa en el mismo lugar, y son años y años y años que pasan y están en el mismo lugar que donde uno las encontró, pero sin embargo uno las ve que sirven, uno las ve que se congregan, uno las ve que están, pero evidentemente nunca le han rendido completamente su voluntad a Dios, nunca le han rendido completamente su vida a Él. Porque muchas veces creemos que por hacer un sacrificio de decir, bueno, me voy a levantar temprano, me voy a pagar el Uber, me voy a faltar a un cumpleaños para venir, voy a faltar a hacer esto para... Pero si llegamos a nuestra casa y seguimos siendo los mismos, si llegamos a nuestra casa y nos transformamos, si llegamos a nuestra casa y hay áreas en las que no le rendimos, llegamos a nuestra casa y nos damos nuestros permitidos, salimos de acá del servicio y nos vamos a hacer tal cosa, y de la nada el servidor, el líder, el nuevo miembro, el nuevo discípulo que había hecho 8 clases desapareció. Entonces, esas son señales de que hay un espíritu de independencia en la iglesia muchas veces que no permite avanzar, que no permite que avances, que no permite que sigas, que puedas crecer más, que puedas ir a otro nivel. Porque como les digo, los que están adelante o los que más han crecido no son porque se han vuelto independientes, sino que justamente han sido los que más han dependido de Dios, los que en los momentos difíciles dependieron de Dios y no de ellos mismos, los que en los momentos de dificultad, de aflicción, no dijeron voy a hacer lo que yo quiero, me voy a ir para tal lado, sino que dijeron me voy a ir a la intimidad, me voy a ir a la dependencia con Dios, me voy a ir al lugar santo, me voy a ir a mi cuarto, voy a encerrar y voy a entregarle todas mis cargas a Dios para volverme dependiente de Él, para recibir su protección, para recibir su amor, para recibir su gozo. Amén. Entonces, la desprotección es la sexta etapa. Es la etapa en la desprotección, es decir, cuando uno pierde la protección,
no toma conciencia de todo lo que está perdiendo. Mucha gente toma la decisión muy a la ligera de apartarse, toma la decisión muy a la ligera de dejar de congregarse, de dejar de buscar o de faltar incluso seguido los domingos. Hay gente que quizás se ha tomado muy a la ligera ese tipo de decisiones, lo ha visto como el simplemente no pertenecer más a un grupo, el simplemente no pertenecer más a una red, no pertenecer más a una casa, pero no estás simplemente tomando esa decisión, sino que estás tomando la decisión de decir: Dios, no necesito más tu protección, no necesito más tu paz, tu gozo, tu vida, todo lo que vos me das, no lo necesito, sino que yo mismo me creo autosuficiente. Yo creo que con lo que sé, creo que con lo que tengo, creo que con lo que he logrado, ya soy suficiente. Entonces no tenemos dimensión a veces de lo que eso significa, no tomamos dimensión hasta que luego empezamos a perder el trabajo, empezamos a perder nuestra familia, empezamos a perder la paz, empezamos a perder el gozo, empezamos a perder personas cercanas, empezamos a perder recursos, empezamos a perder oportunidades. Entonces en ese momento empezamos a darnos cuenta de que debimos habernos vuelto más dependientes de Él, debimos habernos vuelto dependientes de Él de primera mano y no esperar haber perdido todo. Por eso no esperes a seguir perdiendo cosas en tu vida, no esperes a seguir perdiendo oportunidades, no esperes a seguir perdiendo personas, a seguir perdiendo trabajos, a seguir perdiendo recursos, a seguir perdiendo oportunidades por no volverte dependiente de Él. Porque justamente los tiempos son cortos, Cristo viene pronto y ya no hay tiempo que perder, no hay tiempo para estar jugando a ser independiente, jugando a querer hacer todo a nuestra manera. Quizás es el orgullo lo que no te deja, quizás es tu fortaleza que haces en tu corazón, esa fortaleza que creas vos mismo, por ahí por lo que aprendiste, por las experiencias que tuviste, por el pasado que tuviste, por los padres que tuviste, por la vida que tuviste. Eso te vuelve independiente porque crees que con todo lo que sufriste, con todo lo que lograste, con todo lo que ya pudiste pasar, crees que no hay nada más que no puedas volver a pasar. Entonces hay mucha gente que por el dolor que experimentó, por las situaciones que experimentó, por las cosas que experimentó, cree que ya con todo lo que pasó es suficiente para saber que cualquier cosa que venga no va a ser peor que lo que ya pasó. Entonces mucha gente descansa en esa confianza de decir: nada, lo peor ya pasó y yo sé que por más que venga cualquier cosa a mí no me va a afectar porque peor que lo que viví, o peor que la muerte de un familiar, peor que perder este trabajo, peor que perder mi matrimonio, peor que perder a mis hijos, no va a pasar. Entonces no necesito de nadie ni de nada que me diga lo que tengo que hacer porque yo sé que peor no puedo estar, entonces no me interesa. Muchas veces la gente cree esa mentira, la gente cree ese engaño del enemigo que viene para justamente volvernos independientes de él, porque como le digo, no es que estas cosas pasan o no es que estas cosas suceden o vienen del enemigo para que alguien reciba algo a cambio, sino que viene para que el enemigo justamente logre su cometido, que es que vos te vuelvas independiente. Porque no es que el diablo te ofrece cosas para ayudarte, no es que el diablo te dice: vení conmigo que yo tengo la solución, o vení conmigo que yo te voy a ayudar. El diablo lo que te dice es: vení conmigo que yo te voy a apartar de Dios para que así te quedes solo y así caigas en muerte, caigas en destrucción, caigas en tristeza. Entonces no es que cuando tengas la opción de elegir entre el mundo o entre Dios, o la opción de elegir entre, como le tocó a Eva, de decir entre comer el árbol del fruto del conocimiento del bien y del mal, o apartarse y volver a lo que tenía que estar haciendo, no es que estás eligiendo entre alguien que te va a ayudar de una manera y alguien que te va a ayudar de otra. Estás eligiendo entre alguien que te va a proteger y alguien que te va a dejar tirado, alguien que te va a dejar expuesto a la mentira, a la pobreza, a la tristeza, a la depresión. Pero si elegís el otro camino, si elegís volverte dependiente de Dios, vas a experimentar sanidad en tu vida, vas a experimentar liberación, vas a experimentar esa paz, vas a experimentar ese gozo, vas a experimentar esos rompimientos. Amén. Entonces, ¿cómo nosotros demostramos ese espíritu de independencia? ¿Cómo se revela el espíritu de independencia? Primeramente, cuando no nos sujetamos a nuestra autoridad, ya sea en el servicio, ya sea en nuestro liderazgo, ya sea
en nuestra casa de paz, ya sea en nuestra red. No nos queremos sujetar a la autoridad, no queremos someternos a la que la autoridad diga. No nos sujetamos, como les decía recién, al orden de la casa, por ejemplo. No queremos sentarnos donde queremos, queremos pasar por donde queremos, no queremos dar la vuelta, queremos sentarnos donde más nos gusta. Entonces, esas son señales donde uno está mostrando ese espíritu de independencia y nadie lo va a juzgar por eso. Nunca he visto que juzguen a alguien porque se quiso sentar de un lado y no del otro. Siempre como que todo el mundo se queda como quieto, como que no sabe qué va a pasar, porque uno no está acá para juzgar. La palabra no viene para juzgarte, sino que viene para traer convencimiento de juicio, para traer convencimiento de pecado, para traer convencimiento de cosas que hay que cambiar, de cosas que hay que modificar, de un rumbo que hay que darle un giro de 180 grados, de ahí, porque la palabra, como le digo, no es que yo la pensé, hice un examen de todos los que iban a venir hoy, estuve haciendo las encuestas por teléfono y dije, bueno, la mejor palabra para hoy, en vez de hablar de familia, vamos a hablar de la espíritu de independencia. Digo, porque si no, tampoco es bueno que vayas a una casa o que vayas a una iglesia donde te dicen que todo lo que haces está bien, o donde te dicen que si bien es una realidad obviamente que Dios odia al pecado pero ama al pecador, donde Dios no odia al pecado, sino que Dios odia al pecado, sino que que Dios odia al pecado y no odia al pecador, donde Él nos ama igualmente, que Él nos amó primero y todo, es una realidad. Pero tampoco podemos vivir todo el tiempo haciendo las cosas mal, o no podemos todo el tiempo querer llevar una vida donde nadie nos pueda corregir, donde nadie nos pueda decir que estamos haciendo mal, porque eso también es una señal de dependencia de Dios, de decir, bueno, Dios está bien, me doy cuenta, porque no lo tome como que se lo digo yo, porque yo sin el micrófono no soy nadie, porque yo soy el instrumento, yo soy la persona que Dios hoy usó para traer esta palabra. No es que yo tengo revelación superior a todos ustedes y yo soy alguien que ya las ha pasado, y como decía el apóstol Pablo, en el versículo dice, no pretendo haberlo alcanzado, sino que olvido lo que pasó y sigo a la meta. Entonces, no es que lo logré yo, no es que yo ya estoy hecho, sino que yo hoy simplemente me dejé usar por el Señor para que vos recibas esta palabra. No viene de mí la palabra, viene de Dios. Amén. Por eso, por ejemplo, cuando evangeliza, no es el evangelista Lucas el que está hablando, sino que es Lucas el que se dejó usar para que Dios lo use. Cuando evangeliza Walter, no es Walter el que está evangelizando, sino que es Walter el que se volvió dependiente de Dios para ser usado por Él. Entonces, siempre tenga en cuenta eso, que no es que usted está sirviendo porque usted es quien es, no es que usted es líder porque usted es quien es, sino que usted hoy está porque se volvió dependiente de Dios, porque dijo, yo no quiero ser yo, no quiero ser Lautaro, no quiero ser el pastor, no quiero ser el hijo del apóstol, hoy quiero ser la persona que vos hoy uses para que el mensaje pueda llegar a los demás, para que pueda dar fruto en los demás. Amén. Y esa siempre tiene que ser la intención de su corazón, porque si su intención es llevarse el crédito, llevarse la gloria, llevarse la honra, llevarse la atención, llevarse el reconocimiento, no estamos logrando nada ni nada vamos a lograr, porque eso es justamente un sinónimo de volverse independientes de Dios. Es decir, Dios, yo no quiero que vos me uses para que los demás sean alcanzados, sino que quiero que hoy me uses para ser reconocido. Yo no quiero servir para ayudar a los demás, sino que yo quiero servir para que vos me des tal cosa. Yo quiero servir para que vos me des a mi familia, no quiero servir para volverme dependiente de Dios. Muchas veces no nos damos cuenta, pero eso es lo que estamos reflejando. Hay muchos, como les digo, servidores que capaz hace años que sirven, que hace años que están, pero justamente están con ese espíritu de independencia, de decir, yo no, que independientemente de todo, ¿no? Es como que en su corazón está el deseo de decir, yo no sirvo para que los demás reciban, yo no sirvo para amar a los demás, yo no sirvo para que los demás se acerquen a Jesús, sino que sirvo para que Dios me dé mi familia, sino que sirvo para que Dios me dé este trabajo, yo sirvo para que Dios haga tal cosa en mi vida. Y obvio que uno tiene que tener fe. Uno tiene que tener fe de que Dios va a hacer algo en tu familia, de que Dios va a darte un trabajo mejor, de que Dios va a sanarte, de que Dios va a restaurarte. Pero ese no es el espíritu que tenemos que tener para servir, por ejemplo, o el espíritu que tenemos que tener para buscar de Dios.
porque si no es como que lo volvemos a Dios como... nos volvemos una persona tóxica con Dios porque lo único que queremos es esperar algo a cambio. Y si Él no lo hiciera, terminaríamos heridos, terminaríamos lastimados, como mucha gente que nunca entendió que la base de todo es tratar de acercar a los demás a Jesús. No es la comunión con los demás, es el decir, bueno, yo quiero que el que me está escuchando, yo quiero que el que está sirviendo, yo quiero que el que está acá, o que la persona que va a entrar, o que la persona que tengo que ayudar, pueda conocer más a Jesús como yo lo conozco, que pueda conocer más de Dios como yo lo conocí. No es para que Dios haga un milagro, para que Dios obre en mi vida. Entonces, siempre que hagas las cosas para decir, bueno, enfocar tu cabeza, tus pensamientos, tu mente en decir, hoy yo voy a hacer esto, pero no lo hago para recibir algo, no lo hago para que Dios me recompense, no lo hago porque si así no lo hiciera, igual Él sigue siendo bueno porque Él nos amó primero. Amén. Entonces, no tiene que... Por eso hay mucha gente que justamente hoy no está, o que se ofendió, o que dice, yo tantos años que serví en esa iglesia, tantos años que hice, y mirá cómo estoy, y mirá cómo sigo, y mirá mis hijos, y mirá mi familia. Pero entonces, ¿cuál era el propósito por el que estabas sirviendo? ¿Cuál era el fin por el que estabas buscando de Dios? ¿Estabas buscando de Dios para que Él haga algo, o estabas buscando de Dios para conocerlo más a Él? Porque evidentemente la gente que deja de buscar a Dios es gente que nunca conoció a Dios, porque una vez que uno lo conoce no puede volver a ser el mismo. Una vez que uno tiene un encuentro con Él, no puede volver a pensar lo que antes pensaba. No puede, como dice la palabra en Juan 15, dice que separados de Él nada somos. Entonces, una vez que nosotros entendimos eso, que sin Él nada somos, es imposible que dejemos de buscar a Dios, es imposible. Obvio que hay días malos, hay días tristes donde uno no busca de Dios, donde incluso yo no busco de Dios, porque hay días en los que uno capaz está pasando por momentos difíciles, está pasando por tristeza, está pasando por preocupación, está pasando por ansiedad, pero sin embargo la meta sigue siendo la misma, la prioridad sigue siendo la misma y el camino sigue siendo el mismo, que siempre es Jesús. Él es el camino, Él es la verdad y es la vida. Entonces, en el día malo, independientemente de que capaz estamos avanzando, pero como no estamos bien, vamos caminando a poquito, vamos gateando, vamos arrastrándonos, pero siempre el camino va a ser el mismo porque el camino es Jesús. Amén. Entonces, otros síntomas es decir algo contrario a lo que hacemos, hacer algo contrario a lo que decimos, perdón. Eso también es independencia, porque es decir, yo soy dependiente, es como lo que dice... bueno, ¿cómo era lo de los labios, Julia? De que... Bueno, después te lo pregunto porque me olvidé ahora. Porque acá tengo una Biblia. ¿Vieron la Biblia cuando le pones el audio? Que te la relata. Bueno, acá la tengo a Julia yo. Un aplauso para la anciana Julia, por favor. Sin desmerecer a la anciana Bere, ¿no? Que no sé dónde... ahí está la Bere. Hoy se puso lejos, mirá, siempre se sienta al lado mío. Bueno. Otra señal de independencia o un síntoma de la independencia es cuando no tomamos en cuenta las enseñanzas que nos dan, no tomamos en cuenta la palabra que nos están enseñando. Muchas veces, obviamente, también cuando no respetamos a la autoridad, siempre igual la autoridad tiene que tener ese temor de Dios, de obviamente hacer siempre las cosas con diligencia, siempre hacer las cosas con cuidado, siempre hacer las cosas con temor de Dios. No es que el líder es perfecto, no es que el anciano es perfecto, pero es la autoridad. Así como el apóstol, quizás él no es perfecto, pero es la autoridad. Entonces, el hecho de saber que toda autoridad, dice la palabra, toda autoridad es puesta por Dios en la tierra. Aún el presidente anterior, el presidente actual, el anciano, el líder, son todas autoridades que Dios puso. No es una persona que las puso, no es que obviamente a las autoridades públicas las elegimos nosotros, pero es Dios quien las pone, porque no hay ninguna autoridad que sea dada en el cielo, en la tierra, si no es por Dios. Entonces es siempre el hecho de respetar a la autoridad, de respetar al líder, porque tampoco podés estar todo el tiempo cambiando de red, podés estar todo el tiempo cambiando de líder, podés estar todo el tiempo cambiando de iglesia, no podés estar todo el tiempo cambiando de amigos, de personas. Evidentemente hay cosas dentro tuyo que tenés que examinar, que tenés que rever si capaz estás actuando con un espíritu de independencia, porque obviamente una vez puede pasar,
pero ya 2, 3 veces, 4, no puede seguir pasando, no puede seguir sucediéndote que tengas que estar todo el tiempo cambiando y cambiando y cambiando de lugar porque no te sentís suficiente en ningún lado, porque no te sentís cómodo en ningún lado. Capaz hay deseos tuyos, capaz hay deseos dentro tuyo que son deseos independientes, que son cosas independientes que querés cumplir, que querés hacer o que querés sentir o que querés experimentar, pero que no son la voluntad de Dios. Entonces, si no morís a esos deseos, si no morís a esa pasión, si no morís a esa intención, si no morís y si no rechazás ese espíritu de independencia, lamentablemente nada va a poder cambiar. Entonces, tampoco una demostración de independencia es darse los permitidos. ¿Por qué no podemos dejar de decir malas palabras? Porque todavía hay un espíritu de independencia en nosotros que no nos suelta o que no hemos echado fuera de nosotros. ¿Por qué no podemos, para los que tienen la revelación, para los que han tenido la revelación de no tomar más, por qué no podemos dejar de tomar? Porque evidentemente hay algo en nosotros que todavía es independiente de Dios. ¿Por qué no podemos dejar el cigarrillo? ¿Por qué no podemos dejar todavía la joda? ¿Por qué no podemos dejar todavía las relaciones fuera de Dios? ¿Por qué no podemos dejar todavía las pasiones carnales? Porque evidentemente hay un área en nuestra vida, hay un pedazo en nuestra vida que es independiente de Dios. Quizás en el servicio estamos dependientes de Dios, quizás en nuestra familia somos dependientes de Dios, pero capaz hay áreas en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestros sentimientos, en nuestras pasiones, que no se la hemos entregado a Dios. Entonces, como siempre le digo, cada área que usted no entrega a Dios es una área que queda librada a la voluntad del diablo, es una área que queda librada a la voluntad del enemigo, porque como le digo, usted es muy importante. Quizás sentís que no sos importante porque no te planearon, porque no te quisieron, porque te rechazaron, porque te maltrataron, pero hay una pelea muy grande todo el tiempo por tu cuerpo, por tu espíritu y por tu alma. Hay una pelea muy grande todo el tiempo por tu vida. Hay una pelea todo el tiempo entre el diablo y todos sus demonios contra Dios, por tu vida, por tu mente, por tu cuerpo. Entonces, tomalo en serio a esto, no lo tomes como algo de una película, como algo de una serie, como algo ficticio. Tomalo como una realidad, porque cada área que vos no estés entregándole a Él, cada área en la que no quieras depender de Él, es un área más en la que el diablo va a poder tomar posesión de tu vida, en la que el diablo va a poder agarrar esa área. Capaz no entendés por qué te estás quedando sin trabajo, capaz no entendés por qué te quedaste sin laburo, capaz no entendés por qué te bajaron, capaz no entendés por qué te está yendo mal en las finanzas, pero tampoco estás ofrendando, pero tampoco estás diezmando. Capaz no entendés por qué en tu familia sale todo mal, porque no entendés por qué te llevas mal con tus papás, con tus hijos, por qué te llevas mal con tu pareja. Pero capaz hay áreas en tu corazón en las que todavía querés ser independiente. Por ejemplo, no puede existir un matrimonio bien, un matrimonio en bendición o un matrimonio estable con dos personas que quieran ser independientes, o una persona de las dos que quiera ser independiente. Porque si la esposa no le rinde cuentas al esposo y el esposo no le rinde cuentas a la esposa, no puede haber comunicación, no puede haber una relación estable en ese matrimonio. Por eso el espíritu de independencia también se refleja en los matrimonios o en las familias cuando no quieren rendir cuentas, no quieren dar explicaciones, no quieren decir a dónde van, no quieren decir qué van a hacer, si ven, igual yo lo he luchado, por ejemplo, en mi casa, porque todavía me siguen pidiendo que les avise que llegué, que voy, que hago, pero independientemente de eso es porque todavía sigo dependiendo de mi padre, porque sigo viviendo con mi padre. Entonces, si bien salta ese espíritu de independencia del no querer avisar, no querer mandar mensaje, no querer hacer, pero independientemente de eso, yo sigo dependiendo de mis padres, sigo dependiendo de ellos. Entonces tengo que morir a eso y decir, bueno, llegué, bueno, voy acá, bueno, voy a hacer lo otro. Entonces, también en las familias, los padres, entre los matrimonios, cuando no quieren avisarse qué van a hacer, cuando no quieren dar explicaciones de las cosas, cuando no hay comunicación. Entonces, ese tipo de cosas es como el espíritu de independencia se infiltra en cada área de nuestra vida, se infiltra en cada área, aún en nuestras relaciones. Si uno en las amistades o en su grupo de amigos siempre quiere hacer lo que uno quiere o lo que uno tiene ganas o lo que a uno le parece, nunca va a poder tener un grupo de amigos estable, nunca va a poder tener relaciones estables, porque siempre va a ser o lo que yo quiero o nada. Entonces,
Mucha gente por eso no ha podido formar su familia, mucha gente por eso no ha podido formar su matrimonio, por eso no ha podido formar relaciones estables, por eso no ha podido formar amistades, no ha podido formar ningún tipo de relación, porque siempre ha estado un espíritu de independencia operando en esa persona, en la que si no es como yo quiero, no es. Entonces no tiene que ser así, sino que tiene que ser o es como la voluntad de Dios o no es. Entonces, y la voluntad de Dios no siempre es lo que uno quiere. La voluntad de Dios es buena, agradable y es perfecta, pero no, en ningún lado dice que la voluntad de Dios siempre va a ser todo lo que nosotros queramos. Entonces, tenemos que empezar a renunciar a ese espíritu de independencia y hoy vamos a ser libres de ese espíritu de independencia. Amén. Amén. Y 7, y ya cerrando, la séptima etapa es la necesidad de dependencia. Como decíamos, como les explicaba recién, necesitamos volvernos dependientes de Él. Su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Entonces, no hay por qué temer a la dependencia de Dios. La dependencia de Dios no es sinónimo de debilidad, no es sinónimo de debilidad, no es sinónimo de miedo, no es sinónimo de fracaso, sino que la dependencia de Dios es un sinónimo de relación, es un sinónimo de respeto, un sinónimo de amor. Es el hecho de volverse dependientes de Él es un sinónimo de confianza también, porque miren cuán bueno es Dios también, miren cuán bueno fue Él, que no quiso que dependamos de nosotros mismos, porque siempre, como pasa en el laburo, como pasa en la vida, al fin y al cabo uno termina dependiendo de uno mismo. En la universidad nadie te va a regalar nada, siempre dependés de lo que vos hagas. En el laburo que estás nadie te va a dar un peso, entonces dependés de lo que vos hagas. Pero Dios no quiso esa voluntad para nuestra vida, y Él no quiso eso, sino que Él quiso que dependamos de Él. Entonces Él no te dice, hacé todo en tus fuerzas y bueno, y yo cuando puedas te ayudo, sino que Él dice, no gastes tus fuerzas, no lleves tu cruz, no te enfoques en tus problemas, sino hacé mi voluntad, que yo me voy a encargar de todo lo demás. Amén. Por eso no va a haber enfermedad que te pueda tocar, no va a haber maldición que te pueda tocar, no va a haber pobreza. Porque vos vas a saber que no dependés de vos, que no dependés de la enfermedad, que no dependés de este mundo, no dependés de este sistema, sino que dependés de Él. Entonces, cuando venga la aflicción, cuando venga el miedo, cuando venga algo malo a tu vida, vos vas a decir, no me interesa porque no depende de mi fuerza, no depende de lo que yo haga, sino que depende de Él y yo dependo de Él. Amén. Si lo cree, dale un aplauso al Señor. Y como dice en Santiago 4:7, que dice, resistid pues al diablo y él huirá de ustedes. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios y resistir al diablo y él huirá de vosotros. Entonces, ¿por qué dice someteos a Dios? Que dicen sométanse, es decir, ríndanse a Dios, dependan de Dios y resistan al diablo. Entonces, ahí es donde cierra todo, porque decimos, estamos en el medio, y ¿qué es lo que la palabra nos dice? Dice, bueno, sométanse a Dios, pero resistan al diablo también. Porque hay mucha gente que se sometió a Dios, pero no resistió al diablo. Entonces, es como que está constantemente en un sub y baja, porque sí se somete a Dios porque se congrega, porque busca, porque sirve, porque va a la escuela, porque va a la casa de paz, pero no resiste al diablo. Entonces vuelve a caer en pecado, vuelve a caer en tentación, vuelve a caer en la carne, vuelve a caer en los vicios, vuelve a tratar mal a la familia, vuelve a insultar, vuelve a caer en la droga, vuelve a caer en el alcohol. ¿Pero por qué? Porque ese espíritu de independencia no nos deja resistir al diablo. Porque ese espíritu de independencia lo que hace es darle la razón al diablo en decir, bueno, cuando el diablo venga a ofrecerte los placeres, cuando el diablo venga a ofrecerte la voluntad tuya, la autonomía de tu voluntad, cuando venga a ofrecerte que hagas las cosas a tu manera, ese espíritu de independencia lo que le va a dar el sí al diablo para que vos caigas en eso. Entonces, por eso la palabra dice, si lo pueden dejar, Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Entonces, para que él huya de nosotros tenemos que resistirlo. Amén.
Entonces, siempre que dependas de Dios, siempre que resistas al diablo, Él va a huir de vosotros, de ustedes, porque Él no va a poder tocar tu familia, no va a poder tocar tu finanza, no va a poder tocar tu casa, no va a poder tocar tu matrimonio. Amén. Por eso, como le decía, cada área en la que no dependamos de Dios va a ser un área librada de la voluntad del enemigo, la voluntad del diablo. Entonces empecemos a rendir, empecemos a evaluarnos nosotros mismos, decir, bueno, ¿qué áreas no estoy rindiéndole a Dios? ¿Qué áreas no estoy dependiendo de Dios? Capaz en tu trabajo, tenés un buen trabajo, pero no te sentís bien en tu trabajo, sentís que sentís que querés algo mejor, sentís que podés tener algo más. Entonces empezar a rendirle aún tu trabajo, porque hay gente que cree que por tener un buen trabajo eso ya es suficiente como para no rendírselo a Dios, porque cree que esa área ya está suplida. Hay gente que cree que por tener un matrimonio feliz o una familia feliz, cree que no hace falta rendírselo a Dios porque ya está bien. Entonces no sabemos, porque el diablo siempre anda como león rugiente buscando a quien devorar, dice la palabra. Entonces no esperemos a que el diablo aparezca, no esperemos a que las cosas malas sucedan, no esperemos a que las situaciones vengan para rendirle nuestra voluntad a Dios, para rendirle nuestras áreas a Dios, sino decir, bueno, antes de que pase cualquier cosa o antes de que suceda algo, yo rindo mi familia, rindo mi matrimonio, rindo mis finanzas, rindo mi economía. Amén. Por eso no intente volverse independiente de Él, no intente hacer las cosas, no intentes hacer las cosas a tu manera, porque nunca vamos a ganar la batalla contra la tentación solos. Nunca vas a poder ganarle al cigarrillo solo, nunca vas a poder ganarle a la droga solo, nunca vas a poder ganarle a la carne solo. Solo le vas a ganar si te volvés dependiente de Él. Si haces como dijo el apóstol Pablo, que moría a su carne, que renunciaba a su carne, que no quería su naturaleza pecaminosa, sino que él quería que Dios habita en él. Él quería, como decíamos recién, no queremos ser nosotros, sino que sea Él en nosotros. No queremos nosotros depender de nosotros mismos, sino nosotros depender de Él. Entonces, cuando vengan las situaciones, no te vas a angustiar, no te vas a poner mal, porque sabes que dependés de Él. Entonces, no hay nada ni nadie que te pueda hacer mal, no hay nada ni nadie que pueda venir a tu vida, porque vos sabés que no te están atacando a vos, ni vos te tenés que defender, porque es Dios el que te está defendiendo, es Dios el que te está librando, es Dios el que te está proveyendo. Por eso, a mí últimamente hay muy pocas cosas que me preocupan, porque incluso cuando las cosas salen mal o cuando hay noticias malas a futuro, no me preocupa, porque yo sé que no depende de mí, yo sé que no depende de lo que yo pueda hacer o de lo que alguien pueda hacer, sino que yo dependo de Dios, porque yo le rindo mi voluntad a Él, porque yo le rindo mi propósito a Él, yo le rindo mi futuro a Él, le rindo mi familia a Él. Entonces es como que cuanto más comenzás a rendir las cosas a Él, es cuanto menos ansiedad vas a tener, cuanto menos preocupaciones vas a tener. Y tampoco es el decir, bueno, se lo entrego a Dios y que sea lo que Dios quiera, sino es decir, yo voy a seguir avanzando, voy a seguir haciendo, voy a seguir logrando, pero a medida que lo voy haciendo hay cosas que le voy a ir entregando todo eso a Dios para que Él haga, para que Él deshaga, para que Él saque cosas, para que Él ponga cosas. Entonces no te vas a preocupar, porque por eso mucha gente vive estresada, por eso mucha gente vive mal, vive angustiada, porque todo el tiempo depende de sí misma, depende de lo que pueda hacer en el trabajo, depende de lo que pueda hacer con su familia, depende de lo bien que haga las cosas en el club, depende de lo bien que haga las cosas en su casa. Entonces, todo el tiempo estar dependiendo de vos mismo te genera también esa ansiedad, ese estrés, esa angustia de decir, bueno, pero si no lo hago, se me viene la noche, si no lo hago, voy a empezar a fracasar. Pero ahí está la clave, también la paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice la palabra, esa paz que viene de Dios, esa paz de decir, bueno, voy a depender de Él, esa paz de decir, está bien, tengo muchas cosas que hacer, pero yo dependo de Dios. Entonces, si hay cosas que Dios quiere sacar de mi vida, Él las va a sacar. Si hay cosas que Dios quiere traer a mi vida, Él las va a traer, porque no dependo de mí, sino que dependo de Él. Amén. Y por último, la dependencia de Dios, para ponerles unos versículos, Mateo 6:33, que dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, que es algo que siempre uno, más que nada cuando se dedica al ministerio, cuando se dedica
a una vida en total dependencia de Dios, es algo que siempre tiene claro, que uno dice, bueno, lo que voy a hacer primero, y también es una clave para no dejar de congregarse, para no dejar de buscar, para no dejar de querer conocer más de Dios, de decir, bueno, primero lo busca Él y yo sé que todo lo demás después va a venir. Entonces, pero hay mucha gente que lo hace dudando, como que dice, bueno, yo busco a Dios, pero bueno, ojalá que sí, mira, espero que llegue o bueno, esperemos que algún día sí pase y bueno, yo lo voy a servir, voy a buscar, pero ojalá, mira, ojalá, qué lindo sería. Pero esa no es la actitud tampoco, es decir, yo lo voy a buscar y va a suceder, porque su palabra está escrito y dice que si yo lo busco primero a Él, las demás cosas nos van a ser añadidas. Entonces, yo lo sirvo a Él porque tengo la paz también de que el día de mañana Él me va a seguir dando esa gracia y favor en la universidad, me va a seguir dando gracia y favor con las personas, me va a seguir dando gracia y favor con los demás, porque sé que así está escrito en su palabra y así lo va a hacer, porque Él no es hijo de hombre para mentir, ni hombre para arrepentirse. Amén. Luego Proverbios 3, del 5 al 6. Proverbios 3, del 5 al 6. Proverbios capítulo 3. Dice, sus caminos... No, 3, 5, 6, perdón. Capaz me lo están diciendo a mí eso. Una mentira. Fue una indirecta de PPS, me parece. Proverbios 3, no, el anterior. Dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Es decir, en otras palabras te dice, volvete dependiente de Él y no creas que sos suficiente en vos mismo. No creas que con lo que sabes es suficiente. Porque yo el día de mañana podré ser incluso un abogado y por más que sepa un montón de cosas, no me voy a fiar de eso, no me voy a confiar de eso, porque no es de eso de lo que yo me tengo que confiar, no es del conocimiento que yo tengo de lo que me tengo que confiar, sino que tengo que fiarme de lo que Él dice, fíate de Jehová, es decir, confía de Jehová en todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Es decir, no te apoyes en lo que ya sabes, no te apoyes en lo que experimentaste, sino que confía en Él. Y luego dice Efesios 6, 6. Efesios 6, 6. Efesios capítulo 6, versículo 6. Se ofendió la pantalla. Bueno, ¿está? Dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. ¿Por qué dice no sirviendo al ojo? Cuando dice eso, la palabra nos habla de las personas que sirven cuando las ven, es decir, que son de una manera cuando las están viendo. Entonces, es decir, no sirven a Dios, no sirven al reino de Dios, no sirven a las personas, sino que sirven al ojo, es decir, cuando las están viendo. Y eso siempre me hace acordar el ejemplo de Ujier. Yo fui Ujier, aviso. Porque siempre hablo de los Ujieres, pero yo fui. Siempre me da risa el Ujier que por ahí durante el servicio está sentado, está paspando mosca, no hace nada. Y después, viste, aparecen todos y sacó 5 sillas acá, las 5 sillas acá y se va del aula acá y se vuelve para la otra, ¿ves? Entonces, hay muchas veces que nos volvemos, como dice la palabra, que no servimos al ojo. O sea, no tenés que servir porque te ven, o no tenés que hacer las cosas porque te están viendo, sino que tenés, como dice, no agradar a los hombres, dice, porque el que sirve al ojo quiere agradar a una persona, quiere enamorar a la que le gusta, quiere sumar puntos con el líder, quiere que lo reconozcan, quiere que le digan, che, estás entrenando. Entonces, por eso agarra 5 sillas acá y 5 allá. Después está con la hernia acá en la casa, que nada, cancelamos toda hernia. Pero dice, como los que quieren agradar al hombre, es decir, nosotros no queremos agradar al hombre, sino que dice la palabra, como siervos de Cristo, es decir, dependientes de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios. Amén. Entonces, ¿cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? ¿Cuántos quieren servir al hombre? Casi. Bueno, y por último, y cerramos Salmo 143:10, donde el salmista David hablaba de que le decía al Señor, enséñame a hacer tu voluntad, decía la palabra. El salmista David decía,
enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios y que tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Es decir, no quiere decir que tienes que saber todo. No quiere decir que para ser dependiente de Dios tenés que saber todo lo que va a pasar, tenés que saber todo lo que tenés que hacer, sino que tenés que tener, digamos, esa humildad de decir, no quiero depender de mí mismo, no quiero ser independiente. Quiero decirle al Señor, enséñame a hacer tu voluntad, enséñame cómo puedo volverme más dependiente de vos, enséñame qué áreas estoy fallando, mostrame, Señor, qué áreas todavía te tengo que rendir. Entonces, cuando nos volvemos dependientes de Él, es también una manera de hacerlo, es pidiéndole al Señor que nos enseñe a hacer su voluntad. Es reconocer, no sé todas las cosas, no soy perfecto, me equivoco mucho, cometo errores, caigo en pecado, caigo en mis pasiones, pero digo, Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Señor, enséñame a hacer tu voluntad para que tu buen espíritu, tu Espíritu Santo me guíe para camino de rectitud. Amén. Por eso quiero que hoy podamos renunciar y ser libres de todo espíritu de independencia, de ser libres de todo espíritu que nos mantiene en una barrera con Dios, que nos mantiene alejados de Dios, que nos mantiene en una vida mucho peor de la que podríamos estar viviendo, porque la situación en la que estás ahora, capaz estás sin trabajo, capaz estás triste, capaz estás angustiado, capaz estás estresado por situaciones, capaz te sentís vacío, capaz tenés todo, pero nada te causa gracia, nada te mueve, nada te conmueve. Entonces, probá, y hoy te digo, te doy la oportunidad para que puedas volverte dependiente de Él, para que puedas rendir tu voluntad a Él y decir, todo eso que estás pasando, todo eso que estás viviendo, dejarlo a un lado, entregárselo a Él y decir, Señor, por más que estoy pasando por esto, por más que me pasa lo otro, por más que tengo errores, por más que caigo en lo otro, digo, no quiero depender de mí mismo, quiero depender de vos, quiero que me enseñes a depender de vos y quiero que me puedas mostrar el camino de rectitud, me puedas enseñar a hacer tu voluntad para que así pueda recibir todo lo que tú tienes para mi vida. Amén. Por eso vamos a orar, si pueden subir esto. Quiero que puedan ponerse de pie, por favor, puedan cerrar sus ojos. Luego los discípulos personales me van a ayudar igual adelante. Los discípulos personales de papá y mamá, no los míos. Quiero que donde estás puedas cerrar tus ojos. Quiero que hagamos una oración general y que luego voy a hacer un llamado para todos los que reconocen que hay áreas en su vida donde se han vuelto independientes de Dios, donde reconocen que han vivido una vida independiente de Dios, que han estado, hay áreas que no les han rendido, hay áreas en las que se han dado sus permitidos, hay áreas en las que, o capaz hay áreas en las que les está yendo mal y no se dan cuenta por qué y no entienden por qué y le buscan la vuelta y no saben por qué. Y capaz empezaste a darte cuenta que era porque no se la habías rendido a Dios, porque te das cuenta que dentro tuyo en esa área no estabas dependiendo de Dios, sino que estabas dependiendo de tu propia prudencia, estabas dependiendo de tu propia fuerza, estabas dependiendo de tus fuerzas, de tu conocimiento. Y si hoy querés ser libre de eso, primero quiero que hagamos una oración general y que puedas decir conmigo: Padre Celestial, en esta mañana yo rindo mi voluntad, renuncio a todo espíritu de independencia, a todo espíritu de autosuficiencia, a mi naturaleza, a mi conocimiento, a mis fuerzas. Y hoy abro mi corazón, dígalo fuerte, abro mi corazón para recibir todo lo que tienes para mí, para que no sea yo, sino que seas vos a través de mí. Y que no sea yo, sino que seas vos en mí. Señor, no quiero depender de mis fuerzas, no quiero depender de mi voluntad, no quiero depender de lo que soy, quiero depender de vos. En el nombre de Jesús.
Amén. Voy a orar por tu vida, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Oro sobre la vida de cada uno de tus hijos, papá, cada uno que te ha escuchado en esta mañana, cada uno que ha recibido tu palabra, cada uno, Señor, todo espíritu de independencia, Señor, se va fuera de sus vidas en el nombre poderoso de Jesús. Toda fortaleza en la mente, papá, toda fortaleza, Señor, en los pensamientos, Señor, que no los dejaba someterse a ti, papá, que no los dejaba volverse dependientes de ti, papá. Toda naturaleza pecaminosa, Señor, toda naturaleza dentro de ellos, Señor, aún todo pensamiento, Señor, aferrado en su corazón, toda emoción aferrada en su corazón, papá, que no los permitía, Señor, darte la oportunidad de que tú seas el Señor y el Salvador de su vida, papá. Toda cosa que en el nombre de Jesús, Señor, se va fuera, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, se va fuera todo espíritu de autosuficiencia, se va fuera todo orgullo, se va fuera toda coraza, Señor, que habían armado en su corazón, que habían armado en sus pensamientos, Señor, aún toda fortaleza mental por creer que ya se las sabían todas, por creer que no necesitaban de ti, papá, por creer que no hacía falta más nada que lo que ya tenían, por creer que con lo que tienen están bien, Señor. No permitas que se vuelvan dependientes de ellos, papá, no permitas que se vuelvan independientes de sí mismos, papá, que no se vuelvan independientes de Dios, papá, que no se vuelvan independientes de ti, Señor. Señor, no permitas que vengan las cosas malas para que ellos se den cuenta, papá, de que necesitan depender de ti, papá. Abre hoy sus corazones, Señor, todo espíritu, todo corazón de piedra, Señor, todo corazón endurecido por el orgullo, por el pecado, por la vanagloria, por el ego, Señor, todo corazón endurecido hoy se rompe, Señor, y se convierte en un corazón de carne, se convierte en un corazón, Señor, sensible, un corazón sensible a tu palabra, un corazón sensible a tu Espíritu Santo, papá, un corazón sensible a tu presencia, papá, en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo, te damos la bienvenida a este lugar. Espíritu Santo, te reconocemos en este lugar. Y Espíritu Santo, toca cada corazón en esta mañana, Señor, toca todo orgullo en esta mañana, toca toda mente, Señor, toda mente que había estado aferrada a los pensamientos, que había estado aferrada al orgullo, que había estado aferrada, Señor, a la propia voluntad, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Ven, Espíritu Santo, en esta mañana, Señor, y trae convencimiento de pecado, trae convencimiento, Señor, de las cosas que hay que cambiar, de las cosas que hay que corregir, Señor. Revela a cada uno de ellos el área específica, papá, que no estaban rindiendo a tu voluntad, que no estaban rindiendo a tus pies, que no estaban rindiendo a tu autoridad, Señor. No queremos vivir en desprotección, no queremos vivir desprotegidos, no queremos vivir apartados de ti, Señor. No queremos vivir en nuestras fuerzas, Espíritu Santo. Queremos depender de ti cada día, Señor, en el que nos levantemos, Señor, cada día de la semana, papá. No queremos depender de ti un domingo, queremos depender de ti toda la semana, papá. Queremos depender de ti dentro y fuera de la iglesia, papá. No permitas que sea una dependencia temporal, que sea una dependencia básica, papá, que sea una dependencia donde dependemos de ti dentro de la iglesia y fuera de la iglesia no dependemos más, papá. No permitas que seamos independientes de ti en donde nos manejemos y seamos dependientes de ti en la iglesia, papá. No queremos servir a los ojos, no queremos servir a las personas, no queremos servir por el placer momentáneo, no queremos servir por la vanagloria, no queremos servir por el orgullo, Padre. Queremos volvernos dependientes de ti, Espíritu Santo, en esta mañana. Empezar a rendirle toda área en tu vida que no la habías rendido. Empezar a entregarle tu matrimonio, empezar a entregarle tus finanzas, empezar a entregarle tu trabajo, empezar a entregarle tu familia, empezar a entregarle tus hijos, empezar a entregarle tu carne, aún tu naturaleza pecaminosa, toda tu carne, empezar a entregársela en el nombre de Jesús. Empezar a entregarle tu santidad, empezar a entregarle a Él todo lo que no le habías entregado en el nombre de Jesús, Señor. Y adorarlo ahí donde estás, adorarlo con todo tu corazón. Se trata de Él, no se trata de nosotros. Se trata de Él, se trata de Él. Es Él el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Él tiene planes de bienestar y de futuro para nuestra vida. Él no quiere que dependas de Él para hacerte fracasar, para hacerte sufrir, para hacerte un hombre derrotado. Él quiere que dependas de Él para restaurar a tu familia. Él quiere que dependas de Él para restaurar tu matrimonio. Él quiere que dependas de Él para
darte un mejor trabajo. Él quiere que dependas de Él para restaurar cada área en tu vida que había sido destruida por el diablo, cada área que había sido destruida por la independencia, cada área que había sido destruida por el espíritu de autosuficiencia. En el nombre poderoso de Jesús, el Espíritu Santo viene hoy a trabajar en tu corazón, en tu mente, en tus pensamientos, para empezar a restaurar tu familia, para empezar a restaurar tu matrimonio, para empezar a restaurar tu identidad, para empezar a restaurar tu corazón. Se trata de ti. Que se trata de Él, decíselo. Si no se trata más de vos, si no se trata más de tu deseo, decíselo a Él. Trata de nosotros, papá, no se trata de nuestras fuerzas, no se trata de lo que podemos darte, no se trata de lo que podemos hacer, sino que se trata de depender de ti, se trata de conocerte más a ti, papá, de buscarte más a ti, papá. Por eso, en esta mañana, si reconoces, si sentís que estás estancado en tu vida, si sentís que hay un ciclo en tu vida que no se termina, de fracaso, de estancamiento, de derrota, y pudiste reconocer que hay un espíritu de independencia que te está afligiendo, hay un espíritu de independencia que no te deja rendir tu carne, que no te deja rendir tu voluntad, que no te deja rendir áreas en tu vida. Hoy podés ser libre de eso. Por eso quiero que puedas pasar adelante para que oremos por vos y seas libre de todo espíritu de independencia. No tengas miedo, queremos hacerte libre de todo espíritu de independencia. Queremos que tengas una transformación en tu familia, queremos que tengas una liberación en tu vida. Los discípulos personales, por favor. Queremos orar por vos. No queremos que hayan áreas en tu vida que no le rindas a Él. Mientras estás adelante, hace un paso adelante, búscalo. Cerrá tus ojos, concentrate en Él. Y empezar a rendirle por voluntad propia áreas que no le habías rendido. Capaz no le habías rendido tu economía, tu finanza. Si te quedaste en tu lugar igualmente, rendile cualquier área que tengas pendiente. Y si estás en tu lugar, ora en lenguas, adoralo, hace algo, pero necesito que ores por los que están acá adelante. Adorémoslo por un momento más, adorémoslo todos juntos. Hacer una oración por tu vida y luego un hombre de Dios, una mujer de Dios va a orar por tu vida, pero quiero hacer una oración primeramente. Quiero que cierres tus ojos y que quieras con todo tu corazón.
Yo voy a decir: Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, en esta mañana rompo con toda maldición, rompo con todo ciclo de fracaso, rompo con todo ciclo de independencia, rompo con toda maldición generacional, papá, rompo con todo ciclo demoníaco, papá, que estuvo operando en la vida de cada uno de ellos, papá, rompo aún con su naturaleza pecaminosa, Padre, rompo con su carne, papá, todo pacto con el mundo, todo pacto con Satanás, todo pacto con su carne, aún toda fortaleza mental, papá, todo orgullo, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, en el nombre poderoso de Jesús es echado fuera todo demonio, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, papá, el Dios todopoderoso, el Dios que tiene la victoria, papá, el creador de los cielos y de la tierra, papá, el que es 3 veces santo, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, rompo con todo orgullo, papá, rompo con toda fortaleza en la mente, rompo, Señor, con toda coraza, Señor, que habían armado en su corazón, que habían armado en su mente, papá, para cerrarse a rendirte, papá, para cerrarse a tu voluntad, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, rompo con todo lo que quiera venir en esta mañana y echo fuera en el nombre poderoso de Jesús. Todo espíritu de independencia se va fuera en el nombre poderoso de Jesús, se va fuera en el nombre poderoso de Jesús. Todo espíritu de independencia, Señor, que no los permitía buscarte más, que no los permitía conocerte más, que no los permitía ir a un nivel más de conocimiento, a un nivel más de experimentarte más, papá. Todo lo que en su vida, sea por orgullo, sea por tristeza, sea por ansiedad, sea por pecado, por cualquier motivo que sea, cualquier cosa que no te habían rendido a ti en esta mañana, papá, rompo con todo espíritu de independencia y declaro en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo viene como un fuego consumidor, papá, para quemar esa raíz de independencia, para quemar esa raíz de autosuficiencia en el nombre poderoso de Jesús, papá. Ese Espíritu Santo viene como un fuego, Padre, viene como un fuego que quema de las entrañas, Padre, aún quema todo pensamiento, Señor Espíritu Santo, todo pensamiento de orgullo, todo pensamiento de ego, todo pensamiento en la mente, toda fortaleza, en el nombre poderoso de Jesús. Hoy se rompe y declaro que el Espíritu Santo entra a su cuerpo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén y amén. Iglesia, sigue orando en lenguas. Los discípulos van a orar en el nombre de Jesús. Nosotros seguimos adorando, seguimos buscando. En tu lugar aún tenés cosas que rendirle, aún tenés cosas que sanar. En el nombre poderoso de Jesús. Adoremos con fuerza, adoremos con fuerza. Adorémoslo a Él. Dígaselo, iglesia, soy exclusivamente suyo. Soy exclusivo.
papá. Queremos volvernos vulnerables a ti, papá. Queremos ser dependientes de ti cada día más, papá. No queremos que sea una emoción, papá. No queremos depender de ti en los momentos difíciles. No queremos depender de ti solo en los momentos malos, solo los domingos, solo los fines de semana, papá. Queremos tener una vida de dependencia diaria, Señor, a ti. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Una vida de dependencia genuina, papá. Una dependencia completa, Señor. Rompo con toda desconfianza en el nombre de Jesús. Rompo con todo espíritu de temor. Rompo con todo espíritu de inseguridad. Rompo con todo espíritu de miedo, papá. Que no te permite confiar en que Él tiene el control de tus finanzas, en que Él tiene el control de tu matrimonio, en que Él tiene el control de tu familia. Si estuviste buscando soluciones en otros lugares, si estuviste buscando soluciones más seguras que las que Dios te puede ofrecer, en el nombre poderoso de Jesús, ahora rompo con todo eso sobre tu vida, rompo con todo temor, con toda ansiedad, con toda preocupación, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Y Ramán de re, pran de re, prey, sí, Señor. Cántelo, iglesia, con todo su corazón.
Declárelo. Todo pierde su valor. Adórele con revelación, adórele con revelación. Yo estoy aprendiendo a estar cada día más satisfecho en ti. Y a medida que te conozco más, todo pierde su valor. Estamos aprendiendo, estamos aprendiendo. Yo estoy aprendiendo a estar. Como decía David, enséñame, Señor, a hacer tu voluntad. Enséñame, papá, a hacer tu voluntad. Enséñame a estar más satisfecho en ti, papá. Y a medida que te conozco más, Todo pierde su valor. todo pierde su valor. Yo estoy aprendiendo a estar cada día más satisfecho en ti. A medida que te conozco más, todo pierde su valor. Y una vez que coloqué mis ojos en ti, Adoralo ahí donde estás. nada más. No estés parado, no estés observando. Levanta tus brazos, cerrá tus ojos, abrí tu boca. Una vez que coloqué mis ojos en ti, nada más me satisface. Y una vez que coloqué mis ojos en ti, nada más me satisface. Una vez que coloqué mis ojos en ti, nada más me satisface. Y una vez que coloqué mis ojos en ti, Lo dice la iglesia. Usted se lo puede decir con todo su corazón. Que Él pueda escuchar el clamor de una iglesia dependiente de Él. mis ojos en ti, nada más me satisface. Si tuviste revelación de lo que es ser dependiente de Él, decíselo con tu corazón. Mis ojos en ti, nada más me satisface. Una vez que coloqué mis ojos en ti, Nada nos satisface. más me satisface. Sí, Señor. Es que coloqué Dígaselo una vez más, iglesia. Que Él pueda escuchar tu clamor, que pueda escuchar el clamor de un hijo que depende de un padre, el clamor de un siervo que depende de su amo, que nos volvemos esclavos, que nos volvemos dependientes de Dios, porque no queremos ser nosotros, queremos que Él sea en nosotros, queremos que Él sea el autor y el consumador de nuestra fe, queremos que Él sea el que empiece y el que termine todo. Si ese es tu clamor, decíselo. más me satisface. Una vez que coloqué mis ojos en ti, nada más me satisface. Una vez que coloqué mis ojos en ti, nada más me satisface. Gracias, Señor. Gracias, papá. Gracias, Señor, porque hoy rendimos nuestra voluntad a ti, Señor. Rendimos, Señor, nuestra carne, rendimos nuestros deseos
a tu voluntad. No queremos hacer nuestra voluntad, sino que queremos hacer tu voluntad, papá, porque sabemos que tú eres el camino, tú eres la verdad y tú eres la vida, Señor. Por eso te damos gracias, papá, porque nos has dado revelación, porque nos has revelado, Señor, la dependencia a ti, nos has revelado que fuera de ti nada somos, papá, y que sabemos que nuestra fuerza, Señor, nada podemos hacer, porque no se trata de nosotros, Señor, sino que se trata de ser dependientes de ti, papá. Por eso te doy gracias por estas ofrendas, Señor. Si los líderes igual pueden entregar sus ofrendas, los de Casa de Paz. Padre Celestial, bendigo estas ofrendas, Señor. Declaro que no faltará alimento en tu casa, papá. Declaro que, así como dice tu palabra y como leímos, Señor, como en Mateo 6:33, que busquemos primeramente el reino de su justicia y todas las demás cosas son añadidas, papá. Por eso sabemos que entre todas esas cosas, Señor, tú nos dijiste que no nos preocupemos de qué vamos a comer o qué vamos a beber o con qué nos vamos a vestir, porque dijiste que todas esas cosas cuando te buscamos vienen por añadidura, vienen, Señor, añadidas, Señor, a tu voluntad, vienen añadidas por el compromiso de buscarte, por el compromiso de conocerte, Señor. Por eso sabemos y ponemos nuestra fe en ti, que no nos faltará alimento en nuestras casas, que Señor, para esta fiesta no la pasaremos en miseria, no las pasaremos en pobreza, no las pasaremos en necesidad, no las pasaremos en angustia, las pasaremos, Señor, en prosperidad y en abundancia, Señor, sabiendo que hemos creído, sabiendo en quién hemos confiado, sabiendo, Señor, en quién hemos puesto nuestra fe, Señor, y sabiendo de quién dependemos. No dependemos de un sueldo, no dependemos de una empresa, no dependemos de un trabajo, no dependemos de un amigo, no dependemos de un familiar, dependemos, Señor, de ti, dependemos de ti, y tú nos dijiste que si te buscamos, papá, todas las demás cosas son añadidas, Señor. Por eso sabemos y confiamos en ti, Señor. Por eso bendigo cada ofrenda, los cubro con la sangre de Cristo y declaro, papá, que cada semilla dará fruto y fruto en abundante a su debido tiempo, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén, amén y amén.